¿Me escucha? Yo sí, perfectamente. ¿Usted me escucha? Lo escucho como si estuviera acá al lado. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches, don querido Edgardo. ¿Cómo está usted? Bien. Qué Bien. gusto verlo, qué gusto saludarlo, después de tanto tiempo de hacer todo lo contrario, de no haberlo visto ni haberlo saludado. Las cosas cobran otra trascendencia cuando dejamos de hacerlas por un rato largo. Hasta lo que parece habitual se nos hace extraño y, y no teníamos idea que nos iba a costar tanto encontrarnos en estos tiempos. Y sinceramente, cuando empecé a pensar en esta manera camuflada de hacer radio desde casa, no quería perderme la oportunidad de conversar con usted, después de haberlo escuchado conversar con tanta gente y habiendo recaudado tantas palabras y haber hecho ese compendio de expresiones. Para mí era un regalo que me quería dar escucharlo hoy, haciendo una travesía que solo sabemos que nos va a llevar como lejos hasta el momento donde se corte la transmisión. Muy bien, estoy dispuesto a eso. Cualquier conversación. Estoy apasionado con una frase que los brasileros dicen mucho a partir de una canción que canta Zeca Pagodinho, eh, ante la pregunta, ¿usted cómo está? ¿Mm? ¿O cómo le ha ido? ¿O para dónde le gustaría que fuéramos? Esa invitación a emprender un viaje, una travesía, un camino. La respuesta popular del folclore popular es, lo voy a decir primero en portugués porque es como me sale primero. ¿Mm? Dice, embaixo do céu e acima do chão, qualquer lugar é bom para mí. Traducido, que pierde su gracia, por supuesto, debajo del cielo y encima del suelo, cualquier lugar es bueno para mí. Yo no sé por qué asocio tanto Brasil cada vez que tengo la oportunidad de escucharlo. Quizás es porque estuvimos tan lejos y tan cerca estando en Brasil que no llegamos a encontrarnos. Quizás porque veo que mucha gente lo sigue desde la tierra hermana y me gustaba esta sensación de travesía que deslizaba en esta cuarentena, en las conversaciones que ha establecido en Facebook y en cada encuentro que tiene un punto de partida pero no se sabe cuál es el punto de llegada. Eh, Sinceramente no hice la tarea, me parecía interesante dejarme librado a este encuentro. Yo tengo aquí en mi mano para leer si aparecen preguntas o comentarios. Me gusta esta idea de sumar a la conversación a quienes se quieran sumar y mientras tanto dejarnos llevar por las palabras que vayan apareciendo. Bueno, es curioso porque creo, querido Edgardo, que hay dos versiones o dos posibles sensaciones sobre las travesías. Hay una que fue y que heredamos de los europeos y de la burguesía europea del siglo XVII en adelante, que es la travesía del paseante, del flaner famoso, la figura aquella del caminar despreocupados, de detenerse donde uno quisiera, no plantearse la meta, sino el recorrido. Ah, pero también está la otra travesía, que es la travesía de los que justamente no pueden emprender un viaje sin destino, de los que no pueden ni siquiera iniciar un viaje, de los que de alguna manera eh,
se ven impedidos a pensar en su propia travesía, como si hubiera unas vidas destinadas a cierta libertad de la ensoñación y otras vidas completamente rodeadas de pesadillas, ¿no? Y yo a veces cuando hablamos de travesía me da un poquito de pudor eh, exponer simplemente el punto de vista de aquellos que, por las razones que sean, hemos podido emprender ese viaje, pero que sin embargo miramos todo el tiempo a los costados para ver lo que, lo que el viaje ha abandonado, lo que los paisajes han dejado de mirar, lo que los museos han ignorado, en fin, como que creo que estas dos imágenes me habitan todo el tiempo y a veces emprendo viajes de flaner. También es cierto, como dijo el Halloween, que las ciudades están totalmente destruidas y que ya no se puede pasear por ninguna parte, y que además estamos en una plena época de confinamiento, que debe ser la palabra más opuesta a la idea de eh, caminar, pasear en un sentido físico, en un sentido material, ¿no? Porque creo que podemos viajar con la imaginación, que un libro nos abre las puertas a un mundo que desconocemos, pero también es cierto que hay viajes que solo se pueden emprender materialmente. Casi te diría, o casi le diría, perdóname usted, eh, perceptivamente. Si no se huele, si no se toca, si no se escucha, si no se ve, eh, no hay nada que lo reemplace. Perdón por toda esta primera disquisición a propósito de la travesía, porque a veces creo que lo decimos un poquito alegremente, ¿no? Hay travesías interrumpidas por completo, hay una travesía que muchísimos no pueden emprender, ni siquiera porque hasta falta un punto de partida. Pero en fin, Me interesa ir tomando lo que va diciendo, sobre todo porque entiendo que la única manera de construir es a partir de lo que el otro dice. Y me da la sensación de que no siempre es fácil tener un punto de partida. A mí me gustaría saber cuál es el punto de partida en la historia de Carlos Escliar, más allá de la humildad y esta, digamos, práctica de pensar y hablar de los otros y estar atento a lo que los otros necesitan, porque a mí me da la sensación que yo lo quiero mucho conociéndolo poco, y si lo conozco un poco más lo voy a querer más. Entonces me gustaría saber cómo se inicia ese viaje de trabajar con la palabra y con la escucha a partir de esta vocación de, no diría de enseñar, sino de ir encontrando cómo funciona el aprendizaje y cómo se puede trabajar para que el aprendizaje sea una posibilidad. eh, la fórmula de que conociéndonos más nos querremos más es una fórmula inexacta. Por lo menos creo que no hay ninguna garantía, pero sí que es bonito adentrarse en una cierta confianza, en una cierta serenidad, no ser juzgado. Es muy bonito cuando un vínculo te permite de alguna manera presentarte en tu total desnudez, ¿no? De eso, tener ganas de conversar y echar el rato conversando. Eh, Aquí aparece otra idea para mí de travesía. Cuando yo pienso en mi propia vida, no hay ninguna línea recta, o hay muchísimas líneas rectas, o hay líneas que se han interrumpido, otras que han continuado. Es muy difícil ese relato para mí de la infancia a esta edad como una línea que se puede trazar más o menos recto, porque en la vida hay desvíos, hay personas que te llaman la atención y te sacan del camino,
muchas veces para bien. Hay encuentros que producen un desorden completo del mapa que tenías trazado. Hay preguntas que te impiden continuar. Hay voces de personas concretas, con cuerpos concretos, con nombres concretos, que te hacen una invitación a tomar otros caminos. Entonces, cuando yo hago la biografía, el ejercicio biográfico, y me pregunto de dónde nace eh, esto que creo ser, es todo tan confuso y tan difuso que no termino por encontrar un ancla a partir de la cual es posible que uno se haya propuesto un determinado camino, ¿no? Como si la travesía personal dependiese solo de la voluntad, ¿no? Cuando en realidad ha habido azares absolutamente maravillosos, caprichos absolutamente maravillosos. Te cuento uno muy curioso, muy curioso. En uno de mis viajes a Brasil, yo estaba asesorando unas escuelas, me invitan a dar como una charla en la universidad, a la cual yo no conocía ni había ido nunca. Estaba yo aquí en Argentina en una situación bastante precaria desde el punto de vista laboral, no tenía muy claro qué rumbo iba a tomar. Trabajaba yo en el campo de la educación de los sordos, de los niños sordos. Y ahí, claro, había ya todo un ejercicio de alteridad absoluto, radical, porque allí yo me encontré con otra lengua, otros cuerpos, otras formas de decir, otra corporalidad, otro lenguaje, por supuesto. Pero estando en esa ciudad que es Porto Alegre, después de una charla se me acerca un buen hombre y me dice, ¿qué vas a hacer los próximos 3 años? Y yo contesté, nada, podría haber dicho que ya lo tenía todo planificado y todo previsto, pero se me ocurrió porque la pregunta era tan inesperada, en un lugar tan inesperado. Si me preguntara si alguna vez yo había pensado vivir en Brasil o desarrollarme intelectualmente en Brasil, no, no, como tampoco lo había dejado de pensar, es que no. Y esa pregunta y mi respuesta así como diciendo, venga, sí, no voy a hacer nada. Bueno, venite para aquí. Y fueron 10 años de mi vida, no 3, fueron 10. Cuando uno dice, bueno, 10 años de tu vida lo has pensado, ¿no? Te lo has puesto como a planificar, a ordenar, a ver qué camino ibas a tomar, en qué secuencia, con qué logros, con qué progresión. Y en realidad todo surgió de una pregunta de un hombre que luego fue muy amigo mío, ya fallecido, Nilton, que simplemente me miró y me dijo, como diciéndome, me caes bien, ¿por qué no venís a trabajar acá? ¿Cómo puedo yo prever esto? ¿Y qué sentido le puedo dar a una pregunta absolutamente ingenua, cuya respuesta fue, qué sé yo? Y a los 2 meses ya estaba viviendo allí por unos años que luego se transformaron en una década. Y así como pasé una década y ya iba a ser yo quedarme allí, digamos, y ya mi vida estaba trazada allí, ciertos hechos hicieron que de pronto volviera por aquí y empezara todo de nuevo. En el fondo, Edgardo, hay vidas que se pueden contar linealmente, hay vidas cuyas biografías van demostrando un paso por paso, medido, escrupuloso, atento, previsor, y hay otras vidas que huyen de los mandatos familiares, se meten en laberintos, en encrucijadas, y de la salida de esos laberintos y crucijadas y de la forma en que uno sale de esos lugares, toma un rumbo o el otro. Yo tengo una pequeña escritura que dice, toda la historia de la vida es un casi, un quizá, un sin embargo, ¿no?
casi, casi podría haber hecho eso. Quizá lo hubiera hecho, sin embargo no lo hice. Y así podría narrar varias vidas, ¿no? Ese casi, quizá y sin embargo, me parecen que son nudos donde poder entender por qué una vida fue para un lado y para el otro, y si eso tiene alguna trascendencia además, ¿no? Si haber ido para allá y no haber ido para acá, produjo algún tipo de sentido. Yo personalmente, y perdón que tome tanto la palabra, pero yo personalmente rindo homenaje en mi vida a las personas o a ciertas personas con las que me he cruzado y que les reconozco que en conversaciones ocasionales que empezaron porque sí, al azar, me han planteado rumbos que jamás había previsto de antemano. Y ya, y ya, ahí la cuestión es si uno se deja seducir por esa ignorancia a lo que vendrá, por hacer de cuenta que la vida no está hecha y que siempre hay que hacerla, o si uno cree que la vida ya está hecha y que lo que te dicen los demás es una terrible molestia para la vida que te habías trazado. Que la vida sería mucho mejor si nadie te jodiera, si nadie te perturbara en tus anhelos y en tus ideales. Pero no es así. El amor es una de esas interrupciones, claro. Sí, el amigo Matías dice, sin embargo, se volvió un faro y pensaba en el punto de partida que a veces es una pregunta y la Sí. posibilidad de suspender la respuesta quizás es la apuesta que podemos hacer. A mí, sinceramente, me fascina la falta de garantías, porque ¿cuál sería la valentía de apostar sabiendo que uno va a ganar? Sería casi como arreglar de antemano el resultado. Y me parece que en eso inesperado es donde empieza a tomar cierta, digamos, cierto cariz de aventura la travesía, más allá de momentos placenteros o no, o de los que no lo son tanto. Y pienso en esto que aprendí del maestro Augusto Fernández cuando yo estudiaba actuación, esta cosa de la inteligencia de un director radica en la posibilidad de renunciar a lo que imagina. Y me parece que un poco la imaginación nos lleva a millones de lugares, pero a veces renunciar a esa imaginación nos permite descubrir mundos nuevos. Y esa pregunta de Milton, quizás a esta altura lo voy a empezar a tutear porque le estoy tomando cariño, te llevó a quedarte un rato más en Brasil y empezar a descubrir caminos nuevos. Para mí es apasionante que tomes la palabra y que te quedes un rato con ella, casi como haciendo jueguito, y yo miro y escucho. Un poco tiene que ver con estas ganas de hacer radio que yo, la verdad, les propondría a los que están del otro lado que apoyen el celular en la mesita de luz y no miren, que simplemente se dejen llevar por el sonido y por lo que cada uno pueda terminar de completar con lo que le viene a su cabeza. La cosa más bonita y más horrible al mismo tiempo que me han dicho alguna vez fue cuando hacía radio y alguien me dijo aquello de menos mal que no hay cámara. Y yo recordaba en la historia de las FM nuestros enamoramientos apasionados con las periodistas a las que no le conocíamos el rostro y que estábamos completamente enamorados de esa voz por lo que decía y no por quién lo decía o cómo era el rostro que lo decía. Eh, y entonces agrego algo más. En Brasil yo aprendí, hay en la lengua portuguesa la posibilidad de poner delante de todas las palabras el prefijo des. Entonces cuando uno dice ilusionado, como en castellano, se puede decir desilusionado, ¿no?
Pero hubo un verbo que a mí me llamó mucho la atención en Brasil, porque es un verbo muy poético que proviene de la poesía de Manuel de Barros, aquel fantástico poeta del pantano, aquel fantástico poeta de la infancia, que él decía que para conocer las virtudes de la noche, y obviamente se refería al candor de las estrellas, al sonido de los grillos, etcétera, habría que desaprender todo lo que hemos aprendido sobre algo. Él termina uno de sus poemas más famosos diciendo, tenemos que desaprender 8 horas por día. A mí, ¿qué me llevó esta frase? La idea de que cuando uno toma un camino y va con lo opuesto, es decir, se presenta con lo que tiene a mano sin más, el gesto de desaprender es terriblemente bonito y produce encuentros mucho más que el de la afirmación de lo aprendido, ¿no? Eh, por lo que somos muy reconocidos los porteños, por el tono, quizás por la imposición de la voz, en que en Brasil la gente se maravillaba de que yo no fuera ese porteño, como excepción a una regla inexistente, según la cual afirmar lo ya aprendido impide la conversación, ¿no? En cambio, mostrar las formas del desaprender, revelarlas, compartirlas, como cuando alguien, por ejemplo, quiere dedicarse a la escritura, ¿no? A la escritura. Bueno, pues uno de los métodos, si lo hubiera, si lo hubiera, o una de las técnicas, si la hubiera, es tratar de desaprender lo que ya sabemos de la escritura. Porque si no, cargaríamos con el fardo de una escritura universal que nos sería imposible, no se trata de superarla, pero no sería imposible decir algo con nuestra propia voz. Sería imposible, porque ya está todo escrito, está mucho y mejor escrito que lo que podemos hacer nosotros, y por lo tanto a veces todos los métodos de las artes consisten en esa extraña cuestión del desaprender. De, de, es decir, por ejemplo, ¿no? Cuando uno estudia cine, tiene que desaprender las formas en que Hollywood hizo cine, ¿no? Cuando uno hace cine, porque si uno quiere hacer cine y quiere hacerlo igual que Abbas Kiarostami, evidentemente le va a salir una versión empeorada a Abbas Kiarostami. ¿Qué tiene que hacer? Desaprender la forma en que Abbas Kiarostami ha hecho cine. Esto parece ser una renuncia a lo anterior y al contrario, ese para mí es el punto de partida. Reconocer la preexistencia, lo que fue creado por los humanos durante toda la historia, y si de verdad queremos decir algo, pues desaprender lo que se ha dicho hasta aquí. Si no, seríamos meros repetidores, digamos, seríamos como antenas que retransmiten lo que ya está hecho. Somos réplicas o replicantes en un sentido cibernético. Así que también esta historia, bueno, que tampoco es muy importante, mi historia personal es una historia de desaprender. Tuve que desaprender el castellano para aprender el portugués, tuve que desaprender el castellano y el portugués para aprender el italiano, tuve que desaprender las formas en que fui educado para poder pensar la educación para otros. En fin, también así podemos contar la historia, ¿no? Como los sucesivos desaprenderes de lo que hemos recibido. Sí, eso también genera, eh, implica, mejor dicho, valentía y curiosidad. Digo, esa cosa del momento en que uno se suelta de donde está seguro para iniciar esa breve travesía del desconocimiento. Y yo me pregunto, y me lo vengo preguntando no hace mucho, porque la primera vez que supe de tu palabra escrita y de tu palabra dicha, fue hace justo 2 años, gracias a Matías de Rioja, y pensaba
en esto de la inútil lectura, pero no así de la inútil escritura. Digo, porque más allá de la importancia o no que puede tener la poesía, tu poesía, a mí por lo menos, y me pongo en el lugar de muchos otros y otras, inspira. Quizás no sea muy importante, pero inspira. Y quizás tengas por ahí algo a la mano como para leernos o para decirnos de esto que dice Siete Case, que la poesía no sirve para nada, pero a mí por lo menos me cambia este momento del día, donde la noche empieza a llevarnos Eh, a dormir. es curioso porque me había rodeado más de otro tipo de textos. Es Eh, que es tengo poesía, una lo que sea que te hayas rodeado puede ser poesía, no tiene por qué ser la poesía que otros llaman poesía. de hecho, y mi querido Matías de Rioja lo sabe bien, estoy por primera vez en mi vida sumergido en un proceso de escritura muy distinto, que es hacer la primera novela, eh, que ese es algo que nunca he conseguido desaprender a hacer. Y mientras más leo novela, más me gustaría ser lector y no necesariamente escribir la mía propia. Pero hay una historia que me ha tomado el cuerpo desde hace 3 años o más. Ahí sí que hay una línea, que la tengo acá en la mano, trazada así, una línea que va recorriendo la mano, que es la de mi vínculo imposible con una poeta italiana. Imposible porque ella se murió, porque nunca la vi, porque no la conocí personalmente, eh, y aunque fuera de otro siglo, igual la amaría. ¿Eh? Así que, y ese vínculo imposible es porque hace 2 años traduje un libro de ella, del italiano al castellano, un libro sobre su vida en el psiquiátrico, sus 10 años de internación. Eh, y a partir de ahí, de esa traducción y de meterme tanto en su vida, eh, empecé a necesitar ficcionarla un poco y me convertí yo en el personaje que quise ser de verdad, que sería un psiquiatra argentino que en los años 60 hace su residencia psiquiátrica en un manicomio en Milán, en Italia, donde se enamora perdidamente de Alda Merini, la poeta, pero por supuesto todo eso queda en una nebulosa porque él lo cuenta estando con mal de Alzheimer. Por lo tanto, ahí hay unos cuadernos que él escribe, pero que no se entiende bien quién habla, de qué habla, porque las voces se van intercalando y habla él, pero habla su médico, y habla Alda, pero no se sabe si es Alda. Entonces, en ese juego es que hay dos cosas que quiero decir. Una es que yo nunca me consideré un poeta. Tengo con mi poesía una relación de mucho martirio y de mucha dificultad, eh, además con experiencias muy dolorosas y muy justas, porque por suerte tuve gente al lado que me dijo, no, así no va la cosa. Y cuando uno lee mucha poesía, que es mi caso, yo leo mucha poesía, intentar escribir poesía parece poco una herejía, es lo que me pasa a mí, ¿sí? Yo no estoy pudiendo, hace muchos años que no logro construir algo que se pueda llamar poesía, pero sin duda que avanzo todo el tiempo en la dirección de una poética, extendiendo, ¿no?, la palabra poesía a poética, más en el sentido de una forma de existir, de una forma de apreciar el mundo, de un modo de apreciación del mundo, no solo de un punto de vista sobre el mundo, no solo de una posición política, sino de toda es una apreciación que es estética, que es ética y que se van reuniendo. Entonces la escritura siempre para mí fue, eh, ¿cómo decirte?, secundaria a, mis, a mi vocación
de querer contar algo. Y depende qué quisiera contar, ahí la exploración es sobre la forma, pero no al revés, no es que la forma determine el modo en que quiero contar algo, sino que si quiero contar mis encuentros breves, esporádicos con gente desconocida, escribiré pues, o saldrá una escritura fragmentaria, poética, aforística, pero si quiero contar una larga historia de ficción, necesitaré la novela, y si quiero meterme en las sombras de este mundo, buscaré la forma del ensayo o encontraré esa forma. Lo que te quiero decir con esto es que no me pude quedar en un género como me hubiera gustado. Yo admiro mucho a la gente que puede permanecer en un género, que lo puede explorar, que lo puede conocer a fondo, que puede conocer sus matices, sus dobleces. Yo como lector sí que los reconozco, pero no como un escribidor que soy, porque en realidad, Edgardo, yo escribo todos los días y muchas horas, pero no escribo en género, sino que se me mezcla según las apetencias de querer contar algo, como si el contar algo estuviera por encima de los límites del lenguaje o de las disciplinas del lenguaje. Antes Todo de esto para no, que... No, no ya leer sé, nada. pero una vez yo lo llamé filósofo y usted me dijo, porque creo que lo voy a volver a tratar de usted en estos últimos minutos, me Ah, dijo, muy yo bien, no muy soy bien. filósofo, soy una persona que filosofa, pero no quiero desoír los pedidos de los amigos y las amigas que están por acá. Ajá, yo no lo veo. Mientras Silvi dice, tu forma de hablar y tu mirada del mundo ya es poesía, preguntan por acá, Nancy, ¿qué autores de poesía usted podría recomendar? Si es que podría recomendar, porque tengo la impresión de que cada cosa que le proponga usted va a ir por la negativa, con esa sonrisa preciosa. Bueno, además, además de Matías de Rioja, usted me está preguntando qué poetas puedo recomendar o qué. No, no tengo problema, no tengo problema, porque eh, alguna gente muy cercana lo sabe bien. Yo soy un lector de poesía femenina, de poesía mujer. Eh, Por eso le no gusta de sé, por Rioja, alguna ¿no? razón. No, por eso, primero Matías de Rioja, ¿no? Y a partir de ahí voy a decir todo lo que yo creo. Perfecto. Pero auspicia este encuentro Matías de Rioja sería, ¿no? Este, la verdad es que he seguido como mucha lectura de poetas, mujeres. Hay algo ahí que me identifica, lo que quieras, ¿eh? Una parte mía, todo yo, o la creencia de que la poesía es mujer, en fin, como quieran llamarlo. Y entonces yo hago el siguiente recorrido, y en los cursos y en los cursos que damos, por supuesto hay como una seguidilla, ¿no? Y está Emily Dickinson, Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, Alda Merini, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, y podría seguir por esa línea, ¿no? Una línea hecha de Chantal Maliar, que es además una gran amiga, y que para mí Chantal es una de esas personas que me ha dicho, no es por allí, es por aquí. Eh, Porque durante 27, 28 años yo no escribí una palabra, Edgar. De hecho, publiqué un libro de poemas en 1981 y después volví a publicar otro libro de poesías en el 2007. Entonces son 26 años, donde la poesía fue leída, pero yo no la escribí. Y fue ella la que un día me dijo algo muy curioso. Dice, si pudieras escribir como hablas, es decir, si pudieras aproximar un poquito la escritura, no separarla tanto, no creer que hay allí otra cosa tan distinta, que ese lenguaje que al hablar ya está matizado, ya está con imágenes, ya está floreciente,
y me hizo volver la vista atrás sobre mi propia oralidad y cómo siempre se trata de la voz, escrita o hablada, pero es la voz, esa cosa tan extraña que desde la filosofía griega, con la idea del daimon eh, socrático a propósito de esa voz que te revela lo que no deberías hacer, aunque nunca te dice lo que sí deberías hacer, ¿no? Entonces la voz es esa cuestión que es tanto para adentro como para afuera, es tanto intimidad como exterioridad, la voz es tanto soledad como conversación. Entonces creo que en el fondo uno siempre busca eso, al margen de los resultados y lejos de querer agradar a nadie, la idea de escritura para mí tiene que ver con una necesidad de una voz que a veces habla con sí o conmigo y otras veces quiere hablar con otros. Y ahí tomo la forma escrita. Por eso no creo en el expresionismo eh, como única posibilidad de la escritura. Me refiero a no creo que se trate de soltar y ya está. La escritura produce efectos, la voz produce efectos, y esos efectos uno puede ignorarlos o puede acompañar. A mí me ha tocado acompañar. Sabes que voy relojeando un poco de costado algunos mensajes y, y hay una cosa muy, muy hermosa en la música de tu manera de decir. Y pienso un poco por algo que deslizaron recién respecto a lo que Lacan teoriza como el objeto A. No creo que sea interesante hasta ahora entrar en teorizaciones, pero sí me despierta una pregunta que tiene que ver con lo que Lacan teoriza como la lengua y es esa música materna del sonido de la voz, digamos ese arrullo del bebé. A veces me preguntaba cuando empecé a escucharte leer y decir si hay voces en tu infancia que de alguna manera están impregnadas desde ese sinsentido de la música y no desde la lógica de las palabras. Los sábados a la noche yo me quedaba a dormir con mis abuelos rusos, Elena y Gregorio. Me quedaba a dormir en la misma habitación que ellos, en una casa larguísima con un patio de costado, con una especie de viejo, ¿cómo se llamaban bueno, que antes era ocupado por mucha gente, ¿no? Como los de la Boca, digamos, cuando llegaban los primeros inmigrantes. Y yo me quedaba los sábados a la noche durmiendo. Mis abuelos hablaban muy poco castellano, mis abuelos maternos, muy poco castellano. Y a la noche pasaban dos cosas. Una, que los escuchaba hablar entre ellos. Rarísimo, rarísimo. Algunos testigos de mis sueños dicen que yo a veces hablo por la noche en ruso y yo no sé una palabra rusa. No conozco absolutamente nada, nunca estudié, nunca me preocupé por eso, a pesar de que mis ancestros son de la Bielorrusia, pero ahí hay un nacimiento de una narración que era completamente sonora, que no tenía nada que ver con el sentido ni el significado de las palabras, porque además mi abuela tendía a contarme muchas historias de su aldea natal en la media lengua, en una media lengua incomprensible, en una media lengua que me faltaba la otra mitad. Y creo que naz- nazco de ahí, nazco de ahí, que mi lengua permaneció ventral, visceral, infantil en el sentido narrativo de la expresión, y que por momentos pasó a ser paterna, a ser del padrón, de las reglas, y que ahí se sintió completamente ofendida, atacada, vituperada, violentada,
y que siempre volvió al arrullo de mis abuelos rusos. Es el nacimiento de una experiencia incomprensible y profundamente formativa para mí. Y ahí vale la pena subrayar eso, ¿no? Porque parece una contradicción, cómo lo incomprensible nos forma. Bueno, creo que estamos llenos de experiencias incomprensibles que nos han hecho quienes somos, ¿no? Si solo relatáramos lo que hemos comprendido y lo relacionáramos con quienes somos, pues no seríamos poco y nada, diría yo, poco y nada. Yo voy a guardar los últimos minutos para que usted lea lo que quiera. De haber sabido de esta novela en construcción, le hubiera implorado algunas líneas de esa primera escritura, pero, pero ya no estoy para muchos más no en esta víspera de medianoche. Lo que sí me da ganas y es un gusto que me quiero dar, es un poco, digamos, no sé si osado o ingenuo o, digamos, infantil, pero cuando de alguna manera eh, hace un año yo empecé a intentar algunos escritos, aparecieron algunos que tenían que ver con este intento por encontrar el tropiezo de las palabras. Esto con lo Ajá, que el psicoanálisis trabaja, que no es esas construcciones, sino esos lugares donde el decir falla. Y que eso se parece mucho a, digamos, al sinsentido de una música que emociona y no sabemos por qué. Y tengo algo acá que tengo ganas de leer como para darme este gusto, es algo breve y con los minutos que queden voy a estar dispuesto a escuchar lo que usted quiera, para hacérsela, digamos, difícil. ¿Puedo? claro, adelante, será un placer. Bueno, el placer es mío. Esto se llama superficie y dice así. Un sujeto confundido en el límite de lo absurdo busca cada palabra que nombre su propia voz. Intento fallido por decir, de algún modo, ese que habita en silencio, aquel que implora una tregua. No hay ciencia en el arte de una fórmula, solo hay formas de viajar al más acá de la existencia. Navego un estrecho espacio entre la vida y la muerte, transito este viaje mundano que me conduce a los confines de la tierra, a un barrio, a una calle, a una postal, contemplada en tercera persona, perspectiva que duele y enseña. Hay un límite a la palabra donde el cuerpo encuentra su voz. Siento y busco un sentido que suele llevarme a oscuros infiernos. Vaciarme de sentido no será sentirme vacío. Dejaré que el silencio ahueque las palabras y de aquel sinsentido nazca una nueva creación. Bueno, un verdadero manifiesto, querido amigo. Sí, una manera de decir lo indecible en esto que sería hermoso matizar con el piano de nuestro amigo Citarella, porque después de las Sin palabras duda. sentidas, cualquier improvisación, gracias por los corazones, amigo, que deslizás ahí en la pantalla, es la torpeza o el intento torpe por mantener algo que ya fue. Y la música tiene eso, la manera de poder mantener algo que ya no está, pero que de alguna manera lo volvemos a recrear en esos sonidos que, bueno, que tienen Ujú. los músicos y los abuelos que hablan en ruso o en otros idiomas, de tener esa posibilidad de que perduren por siempre en nuestra memoria, incluso sin saber lo que significan. Precioso, precioso. Bueno.
como no voy a decir que no, porque el invitado no tiene esa propiedad, ¿no? De decir que no. Eh, Al si menos yo no lo lo puede elijo de decir antemano, 3 veces. 2 veces sí, pero pero para cerrar no. Voy a confiar algo con toda fragilidad del mundo, que sería una paginita de lo que estoy escribiendo ahora y que es una parte de la historia en la que lo que lo precede es el título eh, página arrancada, como si esta página que voy a leer ahora hubiese sido arrancada de un cuaderno escrito por alguien que escribía cuadernos para recordar, porque ya no podía recordar por sí y entonces necesitaba escribir para acordarse. Y esa paginita dice así, yo antes de ¿te que parece? comience y Sí, con toda la sí. gratitud de este regalo, lo voy a despedir Ah, porque me da la me va a echar, sensación, digamos. no, me voy a quedar escuchándolo, pero no quiero, digo, prejuzgando la belleza de su escrito, no quiero agregar ninguna palabra cuando usted termine. Me parece que es la mejor manera de despedirnos es con la lectura, con esta gratitud por haberse sumado a esta noche avanzada, a estas horas donde un día se transforma en el siguiente. Y la verdad que estoy muy contento, incluso a la distancia, de poder compartir esta noche y de haber conversado frente a la pantalla. Después de todo, las pantallas se han transformado en nuestras ventanas y si uno abre, corre la cortina y se encuentra con un Carlos Escliar, es un regalo. Así que gracias Bueno, por esta muchas noche gracias. compartida, Carlos. Igualmente, querido, muchas gracias, de verdad. Y voy con toda la fragilidad del mundo, sin, sin prevenir a nada ni nadie. Dice así. Entonces, lo que lo precede se llama página arrancada o desprendida y dice, alguien lee. Es una voz serena que se escucha desde lejos y aún así resuena grave, áspera. Es la voz de un hombre de edad indefinida que en ciertos pasajes duda o tiembla. Lee pausadamente, enfatiza algunas palabras, siempre las mismas, y repite otras como si necesitara acentuarlas o recordarlas. Cada tanto se oye una interrupción, un ruido seco, torpe, que parece ser el del cambio de hoja, como si el pasar de una a la otra le doliera o cargase consigo la cruz negra del paso del tiempo. Su lectura suena a presagio o quizás a testamento. Va y viene entre los textos y los cuadernos como un péndulo de movimiento desajustado o una clepsidra que se invierte o se atora a cada tanto fragmento. Separa grupos de palabras con números que pronuncia meticuloso y ceremonial. De repente cambia la tonalidad. Aunque sostiene su aspereza, la voz es mucho más aguda, como si hubiera una inversión de personajes. Y son otras las palabras. Una obra de teatro con por lo menos 5 personajes, o es un monólogo de un solo personaje con 5 voces o escrituras distintas. La luz que se filtra por las rendijas de su ventana e ilumina los cuadernos sugiere que es media tarde. Por momentos tiene dificultades para comprender su propia letra, si acaso es suya, y arrastra los sonidos como si fueran pasos de anciano. Está a solas, o está solo, o eso parece, o su soledad es la apariencia de su desalineo. Usa ropas gastadas, es posible que lleve barbas de días y que ya sienta la vista cansada. Lee para sí mismo
o para alguien más, no resulta nada sencillo saberlo. ¿Quién sería capaz de tal cordura, de tal discernimiento?